Ministerios Koinonía presenta Conociendo la Palabra. Quiero primeramente dar gracias a Dios por esta oportunidad que me da de compartir la palabra y también a Pastor Tano, ¿verdad?, por el privilegio y también por la oportunidad que me da de compartir la palabra de Dios en este lugar, ¿verdad? A donde estén, quiero enviarles, ¿verdad?, todo mi amor y todas mis bendiciones, ¿verdad? Damos gracias a Dios por estar aquí. Mi esposa les envía saludos también a cada uno de ustedes. Como tenemos otro servicio a esta hora, no viene conmigo. Casi no me gusta andar sin ella, ¿verdad? Pero así nos toca ahora. Por muchos motivos, amén. Y algo de lo cual yo quiero hablarles hoy es algo que yo le he venido pidiendo a Dios durante muchos años, desde que comprendí acerca de la necesidad de esto. He venido pidiéndole a Dios que me revele cómo poder llevar a cabo este proceso en mi vida. Y Dios me ha venido mostrando a través de tiempo, a través de mucho tiempo, ¿verdad?, a través de enseñanzas, predicaciones tanto de Pastor Tano como de otros pastores también, ¿verdad?, y también a través de la palabra, cómo nosotros podemos ir aumentando la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque el tema que quiero compartir esta mañana es conociendo, aprovechando y aumentando la gracia de Dios en nuestras vidas. Es importante que nosotros analicemos muy bien esto, porque nos vamos a dar cuenta que la gracia de Dios muchas veces va mucho más allá de lo que nosotros en cierto punto de nuestra vida comprendemos. Yo les decía, por ejemplo, ¿verdad?, que en mi caso no me gusta andar sin mi esposa porque mi esposa aumenta la gracia de Dios en mi vida. Si usted quiere aumentar la gracia de Dios en su vida y está soltero, yo le recomiendo que se case, ¿verdad? Dice la palabra que el que encuentre esposa halla el bien, ¿verdad? También dice la palabra que herencia del Señor son los hijos, ¿verdad? Así que si usted también quiere aumentar la gracia de Dios en su vida, pues tenga hijos también, en ese orden, ¿verdad? Para comenzar, yo quiero compartirles un poquito de lo que ha sido mi experiencia en el ministerio al cual Dios me ha llamado. Yo ya tengo 15 años de estar congregándome en esta iglesia. Hace 15 años, sea por el 2007, yo me convertí al Señor. Estamos en la iglesia de allá arriba, por los condominios 5. Yo me convertí al Señor ahí. Y desde entonces yo inicié mi proceso, ¿verdad? Como todas las personas que inician un proceso en el Evangelio. Recuerdo que en una determinada ocasión yo fui instado por las personas que me lideraban en aquel entonces a abrir una célula. Y pude abrir una célula. Recuerdo que mi primera célula fue en Celsud, ¿verdad?, allá en la casa de Omar, un amigo mío. No sé si está por aquí. Hacia allá está. Y luego, durante muchas cosas que no voy a profundizar ahorita, yo fui a parar allá a la colonia Villa Palestina, allá en La Paz, y también iniciamos célula allá. Yo me fui para allá por motivos personales, porque pues aquí huía de muchas malas influencias, por decirlo así. Y abrimos una célula de jóvenes, abrimos una célula de niños, empezamos a abrir otras células de adultos y comenzamos a crecer. Los que estuvieron en la inauguración del ministerio allá por el 2011 se acordarán, ¿verdad? Fueron a inaugurar y había, pues incluso hay fotos en Facebook, había muchas personas que estaban en las células y que se estaban congregando. Cuando yo soy ungido como pastor, ¿verdad?
inmediatamente muchas cosas cambian en nuestra vida, en nuestro ministerio. Pasaron muchos procesos. Nosotros teníamos actividades, teníamos evangelismo y nosotros hemos hecho muchas actividades, muchos evangelismos. Hemos hecho alcances y así toda la visión pues que hemos adquirido de aquí también. Sin embargo, algo que yo noté en el transcurso de muchos años en el ministerio es que el crecimiento, por ejemplo, de una iglesia, el crecimiento de una célula, el crecimiento de tu vida espiritual, nunca va a depender de ciertas cosas que tú hagas o de las habilidades o de la inteligencia que tú tengas, ¿verdad? Porque en aquel entonces, cuando nosotros iniciamos, yo pertenecía a esta iglesia que ya solo era como una extensión de esta iglesia celular. Ya cuando yo recibo mi unción, inmediatamente no es que nos hayamos separado, sino que yo adquiero mi propia unción y mi propia gracia, ¿verdad? Y ya la gracia de Pastor Tano y de Pastora Dina ya no era la gracia que estaba directamente allá, sino que teníamos como la cobertura y la paternidad de ellos, pero ya era nuestra propia gracia y ya las cosas comenzaron a cambiar. Pasamos de 5 células con unas 50 personas a una célula como con una congregación como de 5 miembros. Y así durante muchos años. Entonces durante todo este proceso nosotros venimos y comenzamos a ver las enseñanzas y comenzamos a ver en la palabra de que todo lo que tú hagas va a depender de la gracia de Dios en tu vida. El éxito que tengas o el éxito que no tengas va a depender de cómo está obrando la gracia de Dios en tu vida. Cuando yo me casé, gracias a Dios, pues aumentamos la gracia en mi vida. Y al aumentar la gracia, también aumenta la congregación, aumenta el estilo de vida, aumenta el tipo de vida, aumenta la calidad de vida. Y hoy que tenemos hijos también, pues aumenta todo eso. Como que hay ciertas cosas que tú puedes hacer para que la gracia aumente, ¿verdad? Entonces, por eso les doy esta pequeña reseña, porque quiero hablar acerca de esto, de cómo comprender, de cómo aprovechar y de cómo ir aumentando la gracia de Dios en nuestra vida, porque es algo que yo le he venido pidiendo a Dios durante mucho tiempo y Dios me ha venido revelando y me ha dado una serie de enseñanzas para que yo pueda comprender esto, y yo quiero compartirlas con cada uno de ustedes porque sé que a todos nos interesa y a todos nos va a servir. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender, decía esta reseña porque, hermanos, quiero que comprendamos que yo estoy en un proceso de gracia también, de aumentar mi gracia también. Lo primero que nosotros debemos entender es que debemos comprender, conocer y podemos decirlo, entender la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es la gracia de Dios en nuestras vidas? Si usted se da un vistazo por todo el Nuevo Testamento, y voy a utilizar el libro de Colosenses, podía utilizar cualquier libro de Pablo, de Efesios, quizás Filipenses y Colosenses y Gálatas y tal vez Primera de Corintios, Romanos, Primera de Tesalonicenses, y casi todos al inicio tienen un denominador en común. También Pedro y Juan hablan acerca de eso, y todos inician sus cartas diciendo: gracias y paz sean a vosotros. Y en otras ocasiones dice: gracia y paz sean aumentadas a vosotros. Entonces el Nuevo Testamento nos enseña mucho acerca de este concepto de la gracia. En el libro de Colosenses capítulo 1, en el versículo 3, dice la palabra: en el nombre de Jesús, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Aquí, hermanos, debemos aprender a identificar la diferencia entre gracias y gracia. Diga conmigo: gracias y gracia. Aquí el apóstol está dando gracias a Dios. La palabra que ocupa Pablo aquí en griego es la palabra Eucaristía. Yo no sé si usted conoce esa palabra, ¿verdad? Eucaristía significa acción de gracias. En la religión católica, la Eucaristía es uno de los pilares bien importantes, que es lo que nosotros conocemos como Santa Cena o comunión, ¿verdad? Entonces,
Eso es gracias, Eucaristía. Pero esta palabra de gracias es algo que yo estoy agradecido con alguien. Tengo un agradecimiento. Alguien me ha hecho un favor y yo pues le doy gracias, o yo doy acción de gracias. Y es muy diferente a la gracia. Amén. Dice: gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Aquí Pablo viene y utiliza otra palabra que dice la gracia de Dios en verdad. Y esta palabra gracias ya no es la palabra Eucaristía la que ocupa Pablo, sino que es una palabra que en griego se pronuncia como caris. Y caris va mucho más allá del concepto que nosotros conocemos acerca de la gracia, porque cuando nosotros le preguntamos a alguien ¿qué es la gracia de Dios? Si usted en este momento puede responderse para sí mismo, ¿qué es la gracia de Dios para usted? Por lo general resuena en la vida, en la mente de las personas: gracia de Dios es el favor no merecido. Gracia de Dios es algo que yo obtengo sin merecerlo. Eso es lo que nosotros comprendemos y está bien. Pero recuerde que la palabra dice que de la plenitud de Cristo todos hemos recibido gracia sobre gracia, y usa esa palabra caris, ¿verdad? Caris sobre caris, gracia sobre gracia. Jesús dice la palabra de su plenitud. Si usted quiere, por ejemplo, describir a alguien, si usted quisiera hoy describirme a mí, yo le puedo decir: descríbame solamente con una palabra. Usted puede utilizar la palabra que más resalte de mi personalidad. Usted puede por ejemplo, describir a una persona, a su esposo, a su esposa, qué sé yo, pero usted sabe que una palabra no le va a alcanzar para describir a una persona, ¿verdad? Usted puede describir a su esposo, por ejemplo, y usted puede decir: mi esposo es amable, mi esposo es trabajador, mi esposo es amoroso, ¿verdad? Y empieza a decir un montón de conceptos, pero verdaderamente no va a poder utilizar solo uno. ¿Por qué? Porque es una persona plena. Entonces la gracia de Dios, como favor de Dios, no define en su totalidad lo que esto representa, porque si bien sí, la gracia de Dios es favor, ¿verdad? Es algo inmerecido, pero también va mucho más allá de eso. Este concepto de favor no merecido es el concepto del Antiguo Testamento. Nosotros debemos, como hijos de Dios, ahora que hemos sido pues renovados, hemos nacido de nuevo y estamos viviendo en un periodo que nosotros conocemos periodo de la gracia, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, debemos de nosotros ahora dejar de pensar solamente en el concepto del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, si usted va a revisar, ¿verdad? Ya la otra palabra es más rara, ¿verdad? Yo ni siquiera la puedo pronunciar en hebreo. Allá se utiliza una palabra, pero casi en todos los contextos se habla acerca de un favor no merecido. La primera persona en el Antiguo Testamento que la Biblia habla acerca de que tiene gracia fue Noé. No puede decir cómo es posible. Noé, cuando viene Noé, habían pasado muchas generaciones, pero verdaderamente podemos analizar que Noé fue el primero que necesitó la gracia de Dios. Adán y Eva necesitaban la gracia de Dios, pues bien difícilmente. Ellos pues no había ni más gente, ¿no? Solo eran ellos y Dios. Y no habla, sí estaba implícita la gracia en ellos, pero no habla acerca de una necesidad de demostrárselas. Yo puedo ver, por ejemplo, a Abel, ¿verdad? Abel era una persona que dice la palabra que Dios miraba con agrado sus ofrendas. Podemos ver a Set, ¿verdad? Con los hijos de Adán. Dice que fue llamado Set porque fue como sustitución por causa del que Caín había matado. Y algo importante de Set es que dice que con él los hombres comenzaron a invocar a Dios. Eran personas que invocaban a Dios.
¿verdad? Y usted sabe que ahí viene Enoc, por ejemplo. De repente aparece Enoc por ahí y dice la palabra que Enoc era una persona tan asombrosa que caminó con el Señor 365 años y Dios se lo llevó, ¿verdad? Era alguien asombroso, por decirlo así. Habían otras personas como los descendientes de Caín, que eran personas violentas, ¿verdad? Y habían otras personas que dice que eran descendientes de los ángeles que habían tenido relaciones con mujeres humanas. Y de repente aparece Noé. Y cuando se está hablando de esta generación perversa, de esta generación inclinada hacia el mal, de esta generación que todos sus pensamientos eran de maldad, de repente el Señor dice, pero, bueno, la palabra dice, pero Noé había hallado gracia o favor ante los ojos del Señor. En medio de toda esa perversión, Noé necesitaba la gracia de Dios. Es bien curioso porque si nosotros analizamos un poco, recuerde que de Noé descendemos todos. Todo el ser humano que está vivo hoy desciende de Noé. Y pienso yo, Goliat desciende de Noé. Los anaseos, que eran gigantes, descienden de Noé. Y resulta que los gigantes descienden de la mezcla entre ángeles y humanos. O sea que en la familia de Noé venían de esos descendientes. O sea que Noé verdaderamente necesitaba la gracia y el favor de Dios. Y todas las personas que usted mire en el Antiguo Testamento van a identificar la gracia de Dios como un favor no merecido, como algo que no merecen, como algo que en medio de toda la maldad, de toda la perversión, Dios vio una persona y se agradó en esta persona. Y eso es lo que inicia la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque nosotros éramos así en algún punto de nuestras vidas. Estábamos perdidos, dice la palabra, en nuestros delitos, en nuestros pecados. Andábamos perdidos en vicios, andábamos perdidos en un montón de problemas. Sin embargo, algo pasó y hallamos un favor no merecido delante de Dios. Pero no solo es esa la totalidad, no se queda ahí la gracia, no muere ahí la gracia. De ahí podemos ver la gracia de Abraham, podemos ver la gracia de Isaac, que eran personas poderosas. Cuando vemos la gracia de Jacob, la vemos un poquito más diferente, ¿verdad? Y cómo es sorprendente la gracia de Jacob, ¿verdad? Cómo es que todo le salía bien a él. Pero alguien que cambia la gracia de este concepto de solamente favor ante Dios es José. José, una persona muy importante en la historia. Porque dice la palabra que José, Dios puso gracia en José, pero no solamente para él, para Dios, no solamente halló gracia a los ojos de Dios, sino que Dios puso gracia para que José encontrara gracia a los ojos de las demás personas. Allá cambia un poco el concepto. Ya no solamente es un favor de Dios a mi vida, sino que es algo que hace que las demás personas también tengan gracia hacia mi vida. Abraham era una persona con gracia, pero sinceramente, hermanos, la gracia de Abraham, podemos decir, ¿verdad? Como dicen por ahí, no, pues al rico todo el mundo le cae bien, ¿verdad? Al rico, pues tratemos de caerle bien, ¿verdad? Abraham era un hombre muy rico, muy poderoso. Tenía guerreros, tenía un ejército en sus tiendas. Aparte tenía aliados poderosos entre los cananeos. También Isaac. Jacob no. Jacob tenía una vara y regresó muy poderoso. Ahora dígame José, que era un esclavo, no tenía nada, era extranjero. O sea, era quizás visto a los ojos de los humanos la peor desgracia que a un humano le puede aparecer. Pero esa persona esclava, lejos de su hogar, sin nada, sin un apellido importante, sin dinero o tesoros en su vida, o quizás sin educación incluso en su vida, porque fue llevado muy joven, ¿verdad? Esa persona logró sobresalir tanto ante los ojos de las personas que llegó a gobernar Egipto. Y eso es la gracia que Dios puso a favor de él, pero por otras personas. Vemos cómo va aumentando la gracia. Ahora, digo esto porque casi que en todo el Antiguo Testamento toda la gracia era un favor no merecido. Algo que no merezco, algo que no debo de tener, y ese solamente es el principio de la gracia.
Cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, recuerde usted que el Nuevo Testamento no es escrito en hebreo ni en arameo. El Nuevo Testamento es escrito en griego. Desde Mateo hasta Apocalipsis fue escrito en griego. Qué tremendo, un idioma que para los judíos es visto como un idioma inmundo. Y era visto como un idioma inmundo porque estaba muy paganizado. Por ejemplo, nosotros ocupamos la palabra Dios, que viene del griego Deos, que a su vez significa Zeus, ¿verdad? Entonces, un judío dice Dios y dice Dios guarde, ¿verdad? ¿Cómo voy a estar mencionando a Zeus? Nosotros ya estamos acostumbrados y sabemos que solo existe un Dios. Los americanos o los británicos, ellos dicen, no dicen Dios como dicen Dios en inglés. Ellos dicen God, ¿verdad? God. Y God era un poderoso Dios nórdico. Entonces dicen los judíos, ¿verdad? Porque yo he tratado con algunos, ¿cómo vamos a decir God? Porque ese es un Dios pagano. Nosotros ya hemos quitado todo eso de nuestras vidas, amén. Sabemos que Dios es quien purifica. Y digo esto, hermanos, porque cuando la palabra dice, aquí nos leemos, y en toda parte donde usted vea gracia en el Nuevo Testamento, la palabra es caris. Y caris, en la mitología griega, era la diosa de la belleza, o la diosa de, podemos decir, la hermosura. De ahí viene la palabra carisma, ¿verdad? De ahí viene la palabra carisma. Caris. Entonces, en todo esto, Pablo ahora entiende que la gracia no solamente es un favor, sino que la gracia es el embellecimiento de Dios, o el embellecimiento que la obra de Dios produce a favor de tu vida. Esa es la gracia, ¿verdad? Allá en el Antiguo Testamento también se conocía la gracia solamente como una belleza física. Y recuerda aquel versículo, ¿verdad?, tan conocido que dice: engañosa es la gracia, vana la hermosura. ¿Por qué se refiere a esa gracia? Porque es una gracia física y es engañosa. Bueno, hoy sabemos nosotros que la gracia o la belleza física es engañosa, ¿verdad? Usted ve a alguien en las redes sociales, pero cuando lo mira en persona no parece, ¿verdad? Tanto filtro que engañan la gracia, la belleza, ¿verdad? El Antiguo Testamento era conocido como una belleza física, pero ahora en el Nuevo Testamento la palabra nos habla y nos dice que esta gracia es una belleza espiritual. Y la gracia lo que produce es embellecimiento a tu vida. Ahora el favor de Dios no solamente es un favor de Dios, no solamente es algo que tú no mereces, sino que es algo que la obra de Cristo está haciendo en ti, que el poder de Dios está haciendo en ti. Y ahora todo lo que tú eres, todo lo que tú haces, todo lo que está relacionado contigo está embellecido. Amén, está embellecido, tiene una belleza, pero esa belleza no es una belleza física, sino que es una belleza espiritual. Y tú comienzas a notar que en tu vida comienzan a pasar cosas sobrenaturales que tú no comprendes. Y no solamente es que no las merezcas, porque aquí dice, no, es que yo no merezco todo lo que pasa. Sí, está bien, pero no es ese el concepto. El concepto es que están pasando cosas a favor de tu vida. Y es porque tu vida está embellecida. Y esa es la gracia de Dios. Esa es la operación de la gracia de Dios, que en el Antiguo Testamento quizás no la comprendieron muy bien. Aunque hablan, dice Pedro, que los profetas diligentemente indagaron acerca de la gracia que se había de manifestar en nosotros. Dice que aunque no para ellos, pero que sí se había de manifestar en nosotros, dice Pedro. Ellos diligentemente indagaron en esa gracia, que no para ellos, sino que para nosotros había de manifestarse. Y recuerda que uno puede poseer algo y aún así no saber para qué sirve. Hay gente que de repente han asociado que tienen su moneda tirada por ahí en su casa, una estampilla tirada, y no saben que eso vale millones. Tienen un tesoro, pero no lo conocen, no lo entienden y no saben su valor, no lo pueden utilizar. Lo mismo es muchas veces con la gracia de Dios en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, recuerdan lo que el pastor Tano nos predicaba el día de retiro de líderes. Él decía algo bien importante, que el profeta Daniel
predicaba o profetizaba cosas que él no entendía. Daniel no comprendía lo que predicaba. Y vemos como, pues en el caso de Pastor Tano, que él enseña escatología, ¿verdad? Vemos como él sí las entiende ahora, miles de años después. O sea, Daniel tenía algo que no podía comprender. También ellos profetizaron acerca de una gracia y acerca de cosas que no podían comprender. Pero la palabra de Dios quiere que nosotros ahora las comprendamos. Y que entendamos que la gracia de Dios va mucho más allá del favor, sino que también se convierte en ese embellecimiento de Dios a nuestro favor. Todo lo que tú hagas está embellecido ahora. Sí, amén. Todo lo que tú hagas hoy está embellecido. Habían algunas personas en el Antiguo Testamento que no sé si comprendieron la gracia o no sé si la comprendieron, pero hablan acerca de esta gracia. El Salmo 45, si usted me acompaña al Salmo 45, me parece bien impactante porque este salmo es un salmo que usted va a notar, pareciese que está hablando de algo físico, pero no es nada físico, hermano, es algo espiritual. Y es un canto dado por los hijos de Coré. Usted recordará que Coré se lo tragó la tierra, pero él tuvo descendencia y estos descendientes eran salmistas en el templo de Dios y profetizaban. Entonces el Salmo 45 dice en su título: el músico principal sobre lirios, un mezquil, o sea, una composición musical de los hijos de Coré, canción de amores. Y inicia diciendo: rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Esa es la introducción. Y yo quiero que note esto. Ellos estaban hablando acerca de la gracia. Versículo 2, ¿cómo dice? Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. No está hablando de una hermosura física. Amén. Porque aunque el salmo puede ir dedicado a David, ¿verdad? Porque es rey, el salmo está hablando acerca de Jesucristo. Sí, amén. De la hermosura de Jesucristo. Y recuerde lo que dice la palabra: de su plenitud todos hemos tomado gracia sobre gracia, embellecimiento tras embellecimiento. Sí, ellos están profetizando y están diciendo acerca de Jesús y acerca de todo lo que nosotros podemos tomar de Él. Sí, amén. Y dice la palabra: es el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. ¿Dónde comienza la gracia en nuestras vidas, hermanos? En nuestra boca. Amén. En nuestra boca. ¿Cómo deben ser nuestras palabras? Dice la palabra: con gracia, sazonadas con sal. ¿Sí, amén? ¿Cómo debe de salir de nuestra boca? Todo debe de ser con gracia. ¿Cómo hablaba Jesucristo? Imagínense qué tremenda era la gracia de Cristo, que podía acusar de prostituta a una persona y la persona pues cambiaba su vida y se alegraba por lo que le estaba diciendo. Si usted le dice a una persona hoy que es prostituta, capaz le avienta una su pedrada a usted. Pero Jesucristo tenía gracia, porque nosotros no podemos venir y decir: bueno, yo voy a hablar la verdad y le duela a quien le duela. No, Jesucristo hablaba la verdad con gracia. La gracia se había derramado sobre sus labios. Y le decía a la mujer samaritana: se han tenido 5 maridos. Y ella bien contenta me dijo lo que yo era, ¿verdad? Pero si nosotros no tenemos gracia para decir la cosa, lo que vamos a lograr es un moretón en el ojo. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. La gracia te bendice. Sí, amén. Quiero que vayas analizando cómo es la gracia. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Recuerda, vamos a ver, la gracia también prospera. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Ojo, vaya a poner atención a todo esto. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Cosas terribles no se refiere a malos. La palabra terrible significa cosas grandes. Amén. 5. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón del enemigo del rey.
Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Versículo 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Y dice, más que a tus compañeros. Esa es gracia. ¿Por qué tú eres favorecido más que otras personas? Por la gracia. ¿Por qué pueden ir a dejar un currículum 1000 personas a un trabajo, pero a ti te van a contratar? Por la gracia. ¿Por qué pueden hacer un examen muchas personas para entrar a algún lugar, pero tú vas a lograrlo? ¿Por qué? Por la gracia de Dios. ¿Por qué pueden haber hecho muchas personas muchos intentos sobre algo, pero a ti te cae la bendición? ¿Por qué? Por la gracia. Pueden haber 1000 pupuserías aquí en Altavista, pero si tú pones una, tú vas a tener los clientes. ¿Por qué? Por la gracia. Pueden haber 1000 tiendas e igual a ti te van a llegar a comprar. ¿Por qué? Por la gracia. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, dice, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros, más que a los demás. Mirra, aloe y casia, recuerdan que esas son aromas especiales, aromas agradables, exhalan todos tus vestidos. O sea, hay algo en tu vida, dice la palabra, que nosotros vamos manifestando el olor del conocimiento de Dios, y eso es la gracia de Dios en nuestras vidas. Amén. En tus vestidos, desde el palacio de marfil te recrean, hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Hasta ahí lo voy a dejar. Si usted tiene más curiosidad, pues léalo. No podemos profundizar mucho porque mire, la palabra tiene, si no me equivoco, como más de 100 versículos solo en el Nuevo Testamento acerca de la gracia. Pues no los podemos leer todos, amén. Solo llevo la introducción y ya se me acabó el tiempo. Estamos hablando acerca de conocer la gracia, de aprovechar la gracia y de crecer en gracia. Entonces esto que hemos hablado ahorita nos da un parámetro acerca de qué es la gracia. Que la gracia no solamente es favor. La gracia es el embellecimiento en tu vida por causa de la obra de Cristo, por causa de la obra de Dios. Ahora bien, ¿para qué me sirve la gracia? ¿Para qué me sirve todo esto? Pues para empezar debemos saber que hay una gracia de salvación, ¿no? Porque por gracia sois salvos. ¿Qué dice el libro de Efesios? Por gracia sois salvos y no de vosotros, porque es un don de Dios. Entonces la gracia te sirve para salvación. La gracia te sirve para justificación también. Dice la palabra en el libro de Romanos 3:24. Usted me acompaña, el libro de Romanos 3:24. Es un versículo sumamente conocido. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Todo esto es parte de la gracia. La salvación es algo que se le ha dado, hay una gracia de salvación. Lastimosamente no todos son salvos, ¿verdad? Quiere decir que no todos tienen esa gracia. También hemos sido justificados, porque la gracia también es perdón de pecados. La gracia, si usted me acompaña al libro de 2 de Corintios, en el capítulo 12, la gracia te ayuda a soportar las pruebas. ¿Cómo puedo aprovecharme de la gracia? La gracia nos va a ayudar a soportar las pruebas. ¿Sí, amén? ¿Quiénes tienen pruebas aquí? Todos, amén. Dice la palabra, bueno, leamos 2 Corintios 12. Ya conocen ustedes el contexto, pero voy a leerlo y dice el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué es la gracia? El poder de Dios en tu vida. ¿Sí, amén? ¿Para qué me sirve la gracia? Porque la gracia te ayuda en tus debilidades. Si tú no eres una persona que conoce la gracia, van a haber momentos en tu vida en que tú no hayas que hacer, en que tú no encuentres salida, en que tú no encuentres solución. Mire, tantos problemas que vienen a la vida de nosotros cada día. Tú puedes ser la persona que más ora, que más lee la palabra, pero eso no te hace exento de los problemas. Y si tú no conoces la gracia, tú vas a ser una persona que se frustre, porque tú vas a decir: Señor, pero si yo me congrego, si yo oro, si yo hago esto, si yo hago aquello, ¿y por qué me está pasando esto a mí? Cuando una persona se pregunta esto es porque no comprende la gracia de Dios. Recuerde, Job era una gran persona de mucha fe, de mucha paciencia, pero en cierto momento de su vida no comprendió la gracia de Dios, ¿verdad? Él sí se mantuvo temple, se mantuvo firme, pero había momentos en su vida en que venía frustración y él que decía: ¿por qué me pasa esto a mí si yo he hecho esto y he hecho aquello? Porque no comprendían, en el Antiguo Testamento no comprendían muy bien que la gracia iba más allá del favor, que la gracia, a pesar de que tú estás pasando por una situación bien difícil, por una situación bien adversa, dice la palabra, que puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia para encontrar ayuda para el oportuno socorro. La gracia te da el oportuno socorro. Si de repente estamos pasando por una dificultad, por un problema, no crea que usted necesita alejarse de Dios o alejarse de la iglesia y dice: no, pues aquí no me va bien. Necesita aumentar su gracia. ¿Sí, amén? Porque la gracia puede ser aumentada. Si de repente, recuerde, dice la palabra que si tomamos de su plenitud gracia sobre gracia, quiere decir que hay niveles de gracia. Hay niveles de gracia de Dios, hay niveles de embellecimiento de Dios sobre cada área de nuestras vidas. Hay niveles de gracia para tu familia. Por eso les decía, ¿verdad? Si quiere aumentar su gracia, puede comenzar por casarse, ¿verdad? Requiere gracia para casarse también. ¿Sí, amén? Usted no ande pensando, ¿verdad?, que no tiene gracia. Y no ande diciendo: este año pues con cualquiera me caso. No. Amén. Sí, cásese, pero no lo piense así. Amén. Hay niveles de gracias en nuestras vidas. Y nosotros podemos hacer muchas cosas, muchas cosas, pero nada va a superar la operación de la gracia de Dios en nosotros. Como les digo yo, pues podemos hacer muchos evangelismos, muchos alcances, muchas actividades, y ya sabemos nosotros durante mucha experiencia que las actividades no producen un crecimiento en cualquier área de nuestras vidas. ¿Sí, amén? Yo recuerdo una ocasión, no sé si ustedes se recordarán, si no me equivoco, allá por el 2008, 2009, los que estaban en aquel entonces, allá arriba se hizo un alcance. Y Pastor Tano había invitado a tocar un grupo, no me acuerdo cómo es que se llamaba un grupo, eran de 3 jóvenes, no me acuerdo cómo es que se llamaba, eran unos muchachos que cantaban. Recuerdo que en un tiempo invitó a Metamorfosis, pero después invitó a otro grupo. No me acuerdo cómo se llama el grupo, hermano, sinceramente. Pero me acuerdo que estaba en gran alcance, un montón de jóvenes, un montón de personas, estaba tremendamente lleno. Y el joven cantante del grupo fue el que predicó. Por cierto que la predicación hasta el día de hoy la tengo aquí. Predicó 5 minutos. Ni siquiera podía encontrar el versículo de la Biblia con el que quería predicar. Y algo que me quedó penetrado en mi mente en aquel entonces, yo ya era líder de célula, fue que él dijo:
Si usted tiene muchas cargas en su vida, solo extiéndalas y suéltelas. Y se hizo el llamado él y se convirtió en un gran número de personas. Recuerdo que Pastor Tano se levantó y salió y luego nos dio el testimonio, nos dijo que el Espíritu Santo le había revelado cuántas personas se iban a convertir ese día. Fueron bastantes personas, muchas personas. Y él dice que se fue a darle gracias a Dios y a pedirle perdón a Dios porque pues en parte quizás como que no le había creído mucho que tantas personas se van a convertir en un alcance de joven. Pero se convirtió ese número de personas, era un número grande de personas que se convirtió en ese alcance. Y dice que él que fue a darle gracias al Espíritu Santo porque ya le había revelado de antemano cuántas personas se iban a convertir en ese alcance. Entonces, cuando una actividad es guiada por el Espíritu de Dios, por la gracia de Dios, vas a tener un resultado grande y enorme. Sin embargo, si hacemos muchas actividades, pero esas actividades no son guiadas por el Espíritu de Dios en nuestras vidas, solamente nos estamos cansando. En el Antiguo Testamento se decía algo bien común que dice el libro de Eclesiastés: solamente es querer atrapar el viento. Y a mí eso me quedó grabado porque la palabra de Dios habla, y si usted se fija en los devocionales de Pastor Cris, habla también mucho de que no podemos hacer más de lo que la gracia de Dios en nosotros está operando, ¿verdad? Hay un concepto bien tremendo que dice también en el libro de los Proverbios que si tú tienes un hacha sin filo, necesitas ocupar mayor fuerza para partir un leño. Entonces el filo en el hacha representa la gracia de Dios. Cuando tú vas en la vida, tú quieres progresar en tu vida, tú quieres crecer en la vida, yo puedo, digamos, hoy venir y suscribirme a 50 seminarios, ¿verdad? De cómo hacer crecer mi iglesia, de cómo hacer crecer mi célula, de cómo hacer mejorar mi vida, de cómo tener una familia mejor, de cómo criar a mis hijos, de cómo tener finanzas. Yo puedo meterme a 1000 seminarios, pero si no es por la gracia de Dios, nunca voy a alcanzar nada. Porque hay personas que nunca han se metido a ningún seminario, nunca han hecho estas cosas y todas las cosas les salen bien. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios. Es la operación de Dios en tu vida. Entonces, ¿para qué sirve la gracia de Dios? La gracia de Dios provoca que hagas mejores cosas y mayores cosas con mucho menos esfuerzo. Con mucho menos esfuerzo. Por supuesto, muchas veces nos cuesta porque en el aspecto, a veces nosotros nos enfocamos en nuestras habilidades, nos enfocamos en nuestra inteligencia, nos enfocamos en nuestras capacidades y pensamos que por nuestras capacidades pues se va a lograr algo, pero Pablo decía que él tenía un aguijón en su carne. No sabemos cuál era ese aguijón. Cuando lleguemos allá al cielo le preguntamos, ¿verdad? ¿Cuál es el aguijón de Pablo? Pero este aguijón era dado pues por eso mismo, para que él comprendiera que lo que causa grandes cosas en la vida de una persona no son las habilidades, no son las cosas humanas, sino que es el favor o el embellecimiento de Dios en una persona. La obra de Cristo. Y es la obra de Cristo, hermano, lo que va a hacer que tu ministerio crezca, que tu célula crezca. La gracia de Dios va a hacer que te contraten en un buen trabajo. La gracia de Dios va a hacer que tu familia sea una familia respetable. La gracia de Dios va a hacer que tus hijos sean hijos de bien. Mire que se requiere mucha gracia para eso. Hay muchos hijos de familias que yo admiro mucho, de los cuales estamos orgullosos, ¿verdad? Pero ¿por qué cree que han llegado a ese punto? Porque por la gracia de Dios. Hay muchas personas que pueden seguir muchos parámetros. En internet uno encuentra muchas cosas de cómo criar a sus hijos, de cómo hacer aquí, hacer allá y hacer allá, pero simple y sencillamente va a ser la gracia de Dios en nuestras vidas la que los lleve por el camino correcto. Que es la gracia de Dios, y por eso sirve la gracia de Dios. Hay una gracia de salvación, como te decía, una gracia de justicia, todo esto sirve para todo.
Y también sirve para las finanzas, ¿verdad? Dice el libro de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios 8:1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia. La iglesia de Macedonia tenía una gracia diferente a la iglesia de Corinto. ¿Y por qué era esta gracia? Dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos, ojo con este versículo, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Cuál era el servicio? ¿Sabe cuál era el servicio? Una ofrenda que se iba a llevar a Jerusalén. Pero la palabra que ocupa en este versículo 4, servicio, no es servicio. La palabra es caris. En otras palabras, lo que está diciendo en griego es que ellos le rogaron poder participar de esta gracia para los santos. ¿Sí, amén? De esta gracia para los santos. La palabra servicio, ¿verdad?, es gracia. En otras palabras, en otros versículos también se ocupa la palabra donaciones, pero esa palabra donación también es gracia. Amén. Es gracia. Ahora ven, versículo 5: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Sí, amén? Esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también, y lo vuelve a decir, en esta gracia. ¿Ya contó cuántas veces dice la palabra caris? Embellecimiento. Amén. Versículo 8: no hablo como quien manda, sino para poner una prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Y en el 9 viene la clave: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. La gracia trae riquezas. ¿Sí, amén? La gracia trae riquezas. O sea que si en estos momentos, hermanos, andamos acabados, es porque, digo andamos, ¿verdad? Porque en general, ¿verdad? Es porque nos falta gracia. Desde el principio se lo dije, hemos estado pidiéndole a Dios, ¿verdad?, cómo podemos aumentar todo esto. ¿Sí? ¿Cómo podemos aumentar todo esto? Necesitamos la gracia de Dios. ¿Sí, amén? Necesitamos la gracia de Dios. Si usted se fija en las personas del Antiguo Testamento, incluso en estas personas, eran personas, ¿verdad?, que cosas materiales no eran consideradas valiosas para ellos, pero tampoco les hacían falta. ¿Sí, amén? Dice la palabra que Abraham, todos ellos tenían muchas posesiones materiales, no eran consideradas importantes para ellos, pero no les hacían falta. ¿Y de dónde viene esa gracia? Pues esa gracia viene de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo, dice, recuerde la palabra, tomamos gracia sobre gracia. ¿Podemos mejorar nuestras áreas financieras en Cristo? Claro que sí, porque es una gracia de Dios. ¿Sí, amén? Podemos venir y mejorar, claro, hay procesos. ¿Cómo comienza el proceso? Pues sembrando. ¿Sí, amén? Sembrando, dando gracia, ¿verdad? Pero no una gracia de acción de gracias, sino que de manifestando esta belleza de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, hemos visto en sí que es la gracia, que no solamente es favor, sino que también es el embellecimiento de Dios. Hemos visto para qué nos sirve, para qué nos ayuda. Nos sirve para crecer en todas las áreas de nuestras vidas. Nos sirve, ya la hemos adquirido, para salvación, para justificación, y nos sirve para mejorar en todas las áreas. Nos sirve para conseguir cosas que otros no pueden conseguir también. Recuerde, es la gracia de Dios. Pero también, lo último, debemos entender que esta gracia también puede ser aumentada.
Que si yo en este momento yo no cuento quizás con la gracia necesaria para cierta actividad, eso no quiere decir que eso va a ser así toda la vida, sino que podemos aumentar la gracia de Dios en nuestras vidas. Ahora, hermanos, a veces el proceso pues a veces va a ser bueno, a veces no, ¿verdad? Y porque una de las cosas que nosotros debemos hacer para aumentar la gracia de Dios en nuestras vidas la vemos en el segundo libro de Pedro. Dice segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 2. ¿Sí, amén? Dice: gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que aumenta la gracia en tu vida? Primeramente, el conocimiento. El conocimiento de Dios en tu vida va a aumentar tu gracia. ¿Sí, amén? Va a aumentar la gracia de Dios en cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos nosotros? Conocer más a Dios. Si yo me sumerjo, por eso es importante que nosotros entendamos que gran parte de lo que nosotros debemos valorar son los tesoros en el cielo, no en la tierra, ¿verdad? Y uno de los tesoros que nosotros debemos valorar grandemente es la comunión con Dios. Es la comunión con Dios. Amén. Entonces, esa comunión va a aumentar la gracia de Dios en nuestras vidas, el conocimiento. Amén. Entonces el conocimiento va a aumentar la gracia de Dios en nuestra vida. Santiago en el capítulo 4 también nos habla un poco acerca de esto. Amén. ¿Qué más necesito para aumentar la gracia? Dice la palabra Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y arde de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dice el versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Qué dice el versículo 6, hermanos? Léanlo conmigo. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Debemos de quitar la soberbia de nuestras vidas y debemos de ser un poco más humildes. Mire que Dios es experto. Yo esto lo aprendí de un mensaje de Pastor Misael cuando él era líder de ministerio todavía, estaba allá en los condominios 5 todavía, y eso fue allá por el 2008, y él dijo: el Señor es experto en quitarte el orgullo de tu vida. Y es cierto, eso me quedó también grabado en mi mente, ¿verdad? Porque lo vivimos, porque tenemos esa experiencia, porque muchas veces nos llenamos de orgullo, nos llenamos de vanagloria y nos llenamos de muchas cosas. Por eso que Pablo también decía: yo he hecho cosas tan grandes que para que no me llene de orgullo tuvo que haber venido un aguijón a mi carne, pero la gracia de Dios está conmigo, ¿verdad? Entonces Dios da mayor gracia, pero esa gracia viene en la humildad. Dice el versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. La comunión con Dios hace que nuestra gracia aumente. Anda buscando un buen trabajo, busque más el conocimiento de Dios, busque más la comunión con Dios. ¿Sí, amén? Búsquela más. Hay algo un poquito más difícil. Cuando yo le comentaba un poco a mi esposa, decía: híjole, esto
está tremendo. Porque cuando queremos aumentar la gracia, estamos pidiendo por una mayor gracia en nuestras vidas. Yo recuerdo cuando fuimos a Nicaragua, todos los que fuimos a Nicaragua recordarán que después de todo el evento, los pastores nos reunieron en el hotel donde estaban los pastores y tuvimos una exclusiva con el reverendo Tom, ¿recuerdan? Se fue exclusiva solo para nosotros. Y recuerdo que había estado viendo todo esto y él había estado enseñando acerca de la gracia y yo venía diciendo: Señor, quiero aumentar mi gracia en ese momento. Yo no sé si ustedes recordarán los que estaban ahí, fueron bastantes los que estaban ahí, que estuvo compartiendo y de repente nos llamó a todos, ¿recuerdan? A orar por nosotros. Pero él dijo algo y dijo: ¿qué quieren que haga por ustedes? Lo dijo en inglés. Nadie le respondió. Nadie respondió nada. Pero recuerdo que le dijo él a Pastor Armando, le dijo, volteó a verlo así y le dice: ¿eso quieren que haga por ustedes? ¿Quieren una mayor gracia? No sé si se acuerdan. Él dijo: quieren una mayor gracia, entonces voy a orar por una mayor gracia. Y comenzó a orar y comenzó a ministrar a nuestras vidas. Entonces, nosotros venimos pidiéndole una mayor gracia a Dios desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo. Sin embargo, hay procesos en nuestras vidas que son difíciles de llevar. Hay cosas en nuestras vidas que son difíciles de quitar para poder llegar a una mayor gracia. Algo que va a aumentar la gracia en nuestras vidas, hermanos, líder que estás aquí, pastor que estás aquí, aspirante a líder que estás aquí, la gracia se va a aumentar cuando tú cuidas al pueblo de Dios. Amén. Tú quieres una mayor gracia en tu célula, y esto lo experimentamos porque yo durante muchos años he visto un patrón en mi iglesia, en mis células. He tenido un número de miembros y de repente se agregan más miembros, pero como que si fuera un círculo, ¿verdad? Exclusivo, ¿verdad? Llegan 2 y se van 2. Yo no sé si a usted le ha pasado eso alguna vez en su célula o en su ministerio. Abrió 2 células y se le cerraron 2. Llegaron una familia nueva a su célula o a su ministerio y se fue otra. De repente si han visto ese fenómeno, porque hagamos lo que hagamos, estamos sujetos a un nivel de gracia. Amén. Estamos sujetos a un nivel de gracia y nunca vamos a hacer más de lo que la gracia que tenemos nos permite. Entonces, por más que nos esforcemos, usted puede decir: mire, vamos a dar comida, que es lo que más llama. Y eso no va a hacer crecer su célula o su ministerio. Tiene que aumentar su gracia. Cuando usted aumenta su gracia, comienza a crecer. Amén. Comienza a manifestar mayores cosas. Entonces la clave no está en hacer y hacer. La clave está en aumentar la gracia. Te digo porque he visto ese fenómeno en mi iglesia, he visto ese fenómeno en mis células, he visto ese fenómeno en todos estos 11 años que yo tengo de ministerio, ¿verdad? Yo lo he visto que no, tú puedes hacer muchas cosas, hacer muchos evangelismos, de traer mucha gente, pero nunca vas a tener más gente de lo que tu gracia te permite. Y para poder aumentar tu gracia necesitas cuidar a la gente. Primera de Pedro, capítulo 5. Si lo tiene, amén. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Recuerde que anciano no es algo de edad, es algo de título, ¿verdad? Los ancianos eran los líderes, los pastores de aquellos entonces. Y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué dice? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Cómo debemos hacer con nuestra gente? Queremos aumentar nuestra gracia, amén. Queremos aumentar nuestra gracia. Podemos hacer muchas cosas, leer 1000 libros de crecimiento de liderazgo, podemos hacer aquí y allá, pero si no aumentamos nuestra gracia, no va a funcionar. Dice la palabra: apacentar la grey de Dios, o sea, cuidar lo que Dios te ha dado.
Si tienes 2 miembros en tu célula, 3 miembros en tu célula, hermano, yo te digo, cuídalos. Amén. Cuídalos, porque si tú los cuidas, pronto vas a tener 5. Amén. Si tú los cuidas, pronto vas a tener 7. Amén. Dice la palabra, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre ellos o sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. O sea que, hermano, yo necesito cuidar lo que Dios me ha dado. Eso me va a dar mayor gracia. ¿Y qué más necesito? Ser humildes. ¿Sí, amén? Ser humilde. Diga conmigo, yo debo de ser humilde. Eso va a aumentar esa gracia en nuestras vidas. Amén. Si tú eres un líder, hermano, que de repente estás cansado de hacer y hacer, yo te digo, pues vive en la gracia de Dios. ¿Sí, amén? Ven a la gracia de Dios. Y quiero hablar una última cosa. En el libro de Efesios, capítulo 6, y en lo personal, hermanos, esto es lo más duro para mí, de lo que el Señor me muestra a mí para aumentar la gracia, quizás esto es lo más duro de todos. Dice, bueno, hay una serie de cosas, ¿verdad? Te habla acerca de la honra a los padres y todo eso. Pero el versículo 5, Efesios 6, versículo 5, dice, siervos. ¿Cuántos de aquí somos siervos? Amén, somos siervos. Ya sea aquí como hijos, siervos a Dios, pero también somos siervos a seres humanos, recuerda. Porque si usted no es su jefe propio, usted es un siervo, trabaja para alguien. Amén. Y de seguro va a tener problemas, va a tener conflictos. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Amén. Sabiendo que el bien que cada uno hiciese, ese recibirá del Señor. Amén. Sea siervo o libres. Amén. Es importante que nosotros entendamos que todo lo que nosotros pues hagamos hacia otras personas, ¿verdad? También eso vamos a recibir. Tú tienes a alguien, no sé, de repente yo sé que todos aquí podemos tener a alguien que nos haga un poco la vida imposible. Amén. No sé si alguien tiene a alguien en su vida algo así, ¿verdad? Pero déjame decirte que Dios está a tu favor. Amén. Dios está a tu favor. Si tú eres una persona que se somete, ¿verdad? Quizás en tu trabajo eres una persona que alguien te trata mal, que alguien siempre está poniéndote más carga. Yo te digo, hermano, pues sé humilde, amén. Sométete, porque Él te va a dar una mayor gracia. ¿Sí, amén? Él te va a dar una mayor gracia. Dice la palabra, y hoy sí, hermanos, perdón, con esto termino, pero es que es bastante, hermano. Dice en el primer libro de Pedro, capítulo 5,
Es algo que corrobora lo que dice Efesios. Dice Primera de Pedro capítulo 5, también habla acerca de la grey, pero el versículo 5 dice: igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillad pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que aumente tu gracia, hermano. Soportar las pruebas. ¿Sí, amén? ¿Quién pasa por pruebas aquí? Todos. Estás pasando por una necesidad económica. Soporta esa prueba, ya va a venir el aumento de tu gracia. Estás pasando por una prueba familiar, qué sé yo, estás a punto del divorcio, tienes hijos que están emproblemados. Yo te digo, soporta un poco más, amén, porque Él es el Dios de toda gracia. Repítalo, el 10, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Estás pasando por cualquier situación, no te desanimes, no trates ni siquiera quizás de resolver esa situación. Ven a Cristo, acércate al Señor, acércate al trono de la gracia para encontrar ayuda para el oportuno socorro. No importa lo que estás padeciendo, déjame decirte, lo que necesitamos en nuestras vidas es la gracia de Dios. Pongámonos en pie, por favor. Ministerios Koinonia presentó Conociendo la Palabra. Para conocer más sobre Koinonia, puedes buscarnos en redes sociales como Koinonia CCN.